Buenas tardes. Bienvenidos a su programa radial Ánimo de todos los martes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Este programa se hace bajo la cobertura de la Alianza Cristiana Eastgate, Monte de Sion. Y esta mañana nos toca hablar sobre los derechos humanos. Las conferencias de hoy va a ser acerca de los derechos humanos. Gracias a todos los que escuchan el programa. Bienvenidos. Gracias a todos los que van a escuchar esta transmisión en vivo. Y me queda más que empezar con este programa. Estamos muy contentos. Es el tercer mes del año y hay muy buenas noticias. Creo que todos necesitamos estar escuchando muy buenas noticias. Y esta mañana quiero comentarles que el tema lo he subtitulado Una indemnización millonaria. Y esta indemnización millonaria ocurrió aquí en Canadá. Es un asunto que se ganó en tema de derechos humanos, en tema del derecho internacional. Fue un asunto en contra del racismo, que aunque parece que no hay, saltó a la luz este asunto. Y empezamos el programa hablando de los fundamentos legales de este derecho humano. Y vamos a encontrar que en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, dice la ley que cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional, y que tenga el propósito o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de los derechos humanos y libertades fundamentales en todos los campos, en el político, en el económico, en el social, en el cultural, en todas las áreas. Y esta mañana, estimada audiencia, quiero platicarles que cuando estaba preparando este programa tuve sentimientos encontrados. Uno de ellos primero fue mucha tristeza, porque casi en todos los casos de cuando se convoca la intervención de las Cortes Internacionales para el efecto de restaurar derechos humanos de los ciudadanos, pues da tristeza y vergüenza de parte del gobierno, que fue el responsable, porque ¿qué pasa? Hay muertes, hay discapacidades producidas por estas violaciones, hay deterioro en el patrimonio económico, hay muchas cosas, pero esto es la parte triste, el sentimiento triste que te viene, pero también te viene un sentimiento de ánimo. Como les comentaba, este programa radial tiene el objetivo de animarnos en cada tema que tocamos para que nosotros tengamos esperanza de que existe la justicia, esperanza de que a pesar de la forma como se comportan los gobiernos, este es un programa internacional, nosotros aprendamos cómo podemos defendernos de los que nos deben de proteger, los que deben de estar preocupados por nuestro futuro, por nuestra realización como seres humanos. Y quiero decirles que este caso ya se los había empezado a platicar en otra conferencia que tuve de derechos humanos, pero hoy la vamos a terminar. Quiero decirles cómo terminó este evento triste. Y retomando el aspecto legal, la aplicación respecto a este derecho internacional en cuanto a la violación de derechos humanos, que ya fue nombrada porque es la convención la que lo tipifica, es vigilada por un comité para la eliminación de la discriminación racial. Sus siglas son CERD,
en inglés CERD, y hace que los estados, obliga a los estados, al gobierno que resultó responsable en la violación de derechos humanos, a que den cumplimiento a sus obligaciones legales. Porque existe la justicia, estimada audiencia. No se desanimen si en sus países ustedes batallan con la autoridad local, luego con la estatal, luego con la nacional, con la federal y sienten que no hay justicia. El motivo por el cual este programa se hizo, además de los temas de teología, el tema de derechos humanos es para que todos tengamos una esperanza de que si tú en este momento estás sufriendo por la violación de tus derechos humanos, sepas el camino, cómo obtener que se te haga justicia. La cita bíblica que menciono cuando anuncio el programa es Romanos 12:11, que siempre establezco primeramente la ley de Dios y luego el fundamento legal para que nosotros veamos que lo que Dios dice se cumple en la ley del hombre. Y en Romanos 12:11 también Dios ordena que no hagamos acepción de personas, que no hagamos distinción entre ninguna raza, entre ninguna etnia, entre ninguna posición social, cultural, de ningún aspecto. Y quiero introducir el tema diciéndoles que en la página de france24.com se anunció este año que el gobierno de Canadá anunció un acuerdo de 31 mil millones de dólares estadounidenses en reparación para las comunidades indígenas de este país. Esta resolución se da después de 14 años de estar litigando los grupos indígenas y los de derechos humanos contra el gobierno de Canadá. Por eso no te desanimes en tus luchas. Persevera, porque hay resultados. Esto es lo que hoy quiero que te anime. Quien sea que seas que estás luchando, persevera, vale la pena. Y el acuerdo que hace el gobierno de Canadá es fruto de varias demandas que compensa un sistema gubernamental discriminatorio con los niños nativos canadienses. Recuerden, eso lo platicamos en otro tema de derechos humanos. Y esta compensación es histórica. Esta compensación se va a recordar en la historia de nuestro país, en la historia del mundo. Y esto lo comenta a través de las redes sociales el nuestro primer ministro, Justin Trudeau, que estos fondos llegan tras la sentencia del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos. ¿Y por qué es histórico, estimada audiencia, estimados radioescuchas? ¿Por qué es histórica esta indemnización millonaria? Y ustedes que me escuchan, abogados que me escuchan, jueces, ministros, personas activistas de derechos humanos, ¿por qué es histórico este evento? ¿Cuándo has escuchado tú que un gobierno le pague a un tribunal de su mismo país una indemnización? Porque ya tiene una recomendación en su contra. No nos vayamos lejos. Hablando de los países latinos, donde la corrupción impera en todos los niveles de gobierno. Quiero comentarles que yo conozco de primera mano resoluciones de oficinas de derechos humanos a nivel estatal y federal, que he visto cómo ellos, después de mucha presión de las víctimas de la violación a sus derechos humanos, consiguen que se les haga justicia y sale una resolución donde le recomiendan al gobierno que le restaure los derechos humanos a sus ciudadanos, que castiga a los responsables, que pida un perdón público, etc. Estoy hablando a nivel nacional, no a nivel internacional. Y a pesar de que son condenados el ataque de los estados o gobiernos en contra de sus ciudadanos, estos nunca reciben su indemnización. Y sus expedientes son archivados. ¿Por qué? Porque los trabajadores de las comisiones nacionales de derechos humanos a nivel local, estatal, nacional, federal, son pagados por el mismo gobierno, son empleados del gobierno. Por ejemplo, en tu estado o
tu provincia, según el país donde vivas, ¿quién le paga su salario al titular o encargado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Quién es su jefe? ¿El gobernador? ¿El presidente en turno? Luego entonces, ¿cómo un empleado va a obligar a su jefe a que cumpla con sus recomendaciones? De las miles y miles quejas que se interponen. Tristemente, yo me he percatado cuando terminamos un tema de derechos humanos, cuando es la parte de las asesorías jurídicas gratuitas, mucha gente me habla con tristeza y me dice, el país X, me dice, ¿sabes qué? Aquí los derechos humanos son una broma. Conocen la palabra, pero ni siquiera saben de qué se trata. Y es por esto, porque no ha habido una respuesta seria a estas violaciones. Ha sido un común denominador que se presente la queja y que no pase nada. Se presenta la queja y no pasa nada. Te vuelvo a preguntar, ¿has visto tú que procede alguna recomendación contra presidentes, contra gobernadores, contra fiscales, contra policías ministeriales, contra jueces, magistrados, etcétera? ¿Has visto tú que proceda? ¿Has visto que sea suspendido, que sea separado del cargo, que sea procesado una autoridad por haber violado los derechos humanos de otra persona? ¿Verdad que no? Es una tristeza. Los derechos humanos en los países latinos son de nula importancia. Pero esa es la esperanza que tenemos. Que sobre un alto vigila otro más alto. Si no te hacen caso en tu país, no te preocupes. Ahí están los derechos humanos internacionales. Nadie puede dejar de cosechar lo que siembra. Y debido a que los países latinos son de nula importancia los derechos humanos, se vive en constante crisis en esta materia. Hasta este nivel ha llegado la corrupción y favoritismo en estos países. Regresando al tema de esta indemnización millonaria, vamos a la historia que con tristeza revela cuál fue la violación a los derechos humanos que se cometió en este país durante años. Y se habla de 115,000 menores nativos. Fue un programa de gobierno que se establece en donde se autoriza que los menores nativos sean separados de sus familias desde 1991. En muchos casos ya había pasado antes, pero no estaba documentado como ahora. Y aunque la causa llega al tribunal en el 2007, esta separación, en lugar de promover la educación y dar apoyo económico a los niños indígenas, ¿qué hacían? Los daban en adopción o los mandaban a internados católicos. No tengo nada contra la comunidad católica, es parte de una noticia internacional que está en una sentencia y que es pública. Y esto, según era para ayudarlos a tener un mejor nivel de vida, para que tengan el mismo estatus que los demás canadienses. Mentira. Miller, que fue uno de los negociadores, sostuvo lo siguiente: que las injusticias históricas requieren de reparaciones históricas. El escándalo de las fosas comunes de niños indígenas fue muy grande. Recuerden que el año anterior platiqué acerca de esto en un tema relacionado con los derechos humanos, en este programa radial Ánimo. En el 2021 se descubrieron 1,200 fosas sin nombre de los muertos en 4 antiguos internados de niños indígenas, que desencadenó en decenas de manifestaciones en todo el país. Pero vean desde cuándo, desde el 2007 empezaron a denunciar y no les hacían caso. No se cansen de tocar puertas, la justicia llega, tengamos paciencia. Estas familias indígenas, con los defensores de derechos humanos, denunciaban al gobierno, no pasaba nada. ¿Por qué? Como pasa en muchos países, no, pues es que no me quiero pelear con el gobierno porque al rato cuando yo necesite
que me atienda, pues me van a etiquetar. Que en otras palabras es la cobardía, por la cual mucha gente no hace justicia. Pero finalmente, la misma injusticia que le pasa a tu cliente, a tu familiar, a tu amigo, y tú te abstienes de no defenderlo, es la misma que te va a alcanzar a ti, porque es el mismo gobierno. Por eso tenemos que reaccionar ante esto. Y lo que fue conocido como un genocidio cultural, recuerden, en los medios de comunicación internacionales se hicieron muchas manifestaciones en todo el país. En cada provincia de Canadá hubieron manifestaciones, incluso en el 2021. Recuerden que el día de Canada Day, el 1 de julio, no hubo ninguna festividad, que es algo también que se hace internacionalmente en este país. Se festeja a Canadá el 1 de julio. Por respeto a todos estos niños muertos y los que sobrevivieron, todo el país decidió no festejar esa fecha. Todos nos unimos en un luto nacional por estos eventos. Y como les comentaba, lo que fue conocido como un genocidio cultural, ya que era un intento de acabar con el legado y las tradiciones indígenas. ¿Y qué pasaba con estos niños? Durante su estancia en estos internados, después de haber sido arrebatados ilegalmente de sus familiares, miles de niños sufrieron en esos internados, donde estaba gente católica cuidándolos, cuál debería ser su trabajo. Estos niños sufrieron abusos sexuales, psicológicos, fueron víctimas de racismo, y todo esto con una doble complicidad de estos centros, que fueron financiados por el gobierno federal en turno y gestionados por grupos religiosos católicos. Muchos niños perdieron sus vidas. Muchos niños se enfermaron y no los atendieron, porque en el fondo lo que deseaban tanto este gobierno en turno como las personas que en complicidad con ellos atendían esos internados, que son gente religiosa, católica, lo que querían era desaparecer a todos los nativos del país. Por eso le llamaron genocidio, intento de genocidio cultural. También querían que dejaran de practicar su lengua nativa, querían enseñarles a que solo hablaran inglés y francés, que son los idiomas oficiales. ¿Y qué se concluye en este país? Que uno de los principales problemas sociales de Canadá es la fuerte estigmatización de la sociedad indígena en este país. Algo contradictorio. ¿Sabe por qué? Porque Canadá es conocido mundialmente como uno de los mejores países que atiende a sus inmigrantes. Y lo hemos visto, se ha comprobado. Cualquier país que llega a cualquier ciudadano de otro país que llega a este lugar es protegido, es ayudado, se le dan todas las facilidades para que pueda desarrollar su vida familiar, personal, profesional en forma exitosa. Por eso es que fue un caos este evento, porque ¿cómo es posible que Canadá, que ayuda tanto a otros países, ahorita con lo que está pasando en las guerras que sabemos que están actuales, Canadá está interviniendo para traer a mucha gente y apoyarla? Entonces, ¿qué pasa con sus nativos? ¿Qué pasó con sus nativos? ¿Qué pasó? ¿Qué crisis tan fuerte hubo que unos canadienses querían desaparecer a sus nativos y otros los defendieron? Cuando sucede que aparecen las fosas clandestinas. Y algo con lo que tiene que trabajar este gobierno para que no se repita esta triste y vergonzosa historia es dejar de ser racista con sus nativos. Jason Louis es considerado una de las personas que también intervino mucho para la defensa de estos derechos humanos, y él consideró que este evento es un asesinato en masa de pueblos indígenas. Agregó que los nazis, fíjense con qué los comparó, agregó que los nazis fueron responsabilizados por sus crímenes de guerra.
y en cualquier país. Sin embargo, no vio ninguna diferencia en ubicar a los sacerdotes, a las monjas, a los que se dicen hermanos, responsables de este asesinato en masa para que rindan cuentas por su participación en este intento de genocidio de un pueblo indígena. Sentenció en una entrevista para la radio CBC. Es asombroso. Bobby Cameron, que es el jefe de la Federación de Naciones Indígenas en este país, criticó el abuso sistemático a lo que fueron sometidos los menores, miles de niños indígenas que fueron víctimas de abuso emocional, físico, sexual, así como sus enfermedades que adquirían los dejaban morir en ellas, no los atendían. Fueron mal alimentados, fueron avergonzados por ser nativos, por su físico, y golpeados por hablar sus lenguas y despojados de su cultura, tradiciones e identidad. ¿Ven? Porque yo tuve ese sentimiento encontrado cuando estaba preparando este tema, esta conferencia, y durante el aumento de las exigencias para conseguir lo que ahora se logró, esta indemnización millonaria para los afectados. Durante ese tiempo, además de las protestas que había en todo el país en contra de los responsables, incluyendo el gobierno que permitió esto, que sabiendo que existían esas violaciones de derechos humanos, no hizo nada hasta este año. 2 iglesias católicas fueron sospechosamente incendiadas. Esto lo informó la policía canadiense. Pero de esto además, 6 fueron completamente destruidas. ¿Cómo ven? Termino comentando, estimada audiencia, que cualquier país que trata con discriminación a sus connacionales y no documenta la muerte y desaparición de los mismos, va a ser recordado con el lema que ahora usan los canadienses que defendieron a los nativos: nunca os olvidaremos. Y van a hacer historia, como muchos países que han hecho historia por su flagrante violación a los derechos humanos. Por último, quiero comentarles que la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos informó que los ciudadanos canadienses siguen esperando las disculpas del Papa Francisco. Y además de la indemnización millonaria que el primer ministro Justin Trudeau le va a pagar a los grupos indígenas, a los defensores de derechos humanos, pidió un perdón público a la sociedad afectada y a los nativos canadienses, porque eso manda la ley. Tú hiciste en lo oculto tus crímenes, tú hiciste en lo oculto la violación a los derechos humanos de estas personas. Bueno, ahora en público vas a tener que restaurar y en público vas a tener que reconocer esta grave afectación a un grupo de gente. Todo por el racismo, por no respetar. Le guste o no le guste a los gobiernos, estimado radioescuchas, los derechos humanos siempre van a ser respetados. En todos los niveles. Por eso tenemos que aprender a pelearlos. Por eso no te desanimes tú si estás ahorita peleando, tratando con autoridades corruptas, porque no quieren hacer justicia, porque no quieren hacer su trabajo, porque por algo están ahí. Ellos son pagados para que te hagan justicia, no están haciendo un trabajo gratuito. Luego entonces, estas historias nos dejan ver que vale la pena que sigamos defendiendo los derechos humanos de las personas. Y recuerda, arriba de un alto hay uno más alto. Y así como Dios no hace acepción de personas, ha puesto autoridades para que respalden y ejecuten lo que dice en su palabra. Y les quiero agradecer por estar conmigo en esta conferencia internacional de derechos humanos.